que estamos contando aquí pasa. ¿Cómo lo veis en el mundo industrial en Euskadi? Porque estamos muy atrás, nos queda mucho por hacer. Entonces, desde la perspectiva general que a lo mejor nos puedan dar uno de los ponentes que están aquí, sí que me gustaría que nos comentaran, bueno, cómo se ve el entorno industrial de Euskadi en estos temas. Pero si ese es un reto que tiene la comunicación. Es decir, he dicho la tormenta perfecta. Otro de los variantes de esta tormenta perfecta es que para convertir la comunicación en músculo o en hueso, o un músculo que está bien entroncado al hueso, hay que demostrar las bondades de la comunicación, pero para esa gente con esa mentalidad. Lo que quiere decir que tenemos que pasar de una comunicación muy efectista a una comunicación de resultados, donde lo importante es demostrarle a un ingeniero, con su mentalidad de ingeniero, evidentemente, de que si tú utilizas comunicación vas a conseguir resultados. Y siempre me gusta verlo desde la perspectiva de los que vendemos comunicación, porque decir a los anunciantes que tienen que hacer A o B es muy fácil. En marketing enseñamos que hay un área que es la que tú gestionas, que es la fundamental. Otra es la externa, ¿no? Entonces sí creo que la comunicación en Euskadi, en el sector industrial, evidentemente no utiliza que la industria no utiliza la comunicación como debería utilizarla. Sí creo que todavía hay mentalidades en el mundo industrial que son muy remisas, porque no creen, la expresión, ¿alguien ha oído aquí de vendedores de humo? ¿Alguien ha oído esa expresión aquí? Bueno, pues esa expresión se utiliza mucho entre ingenieros, esta gente, y gerentes, ya vienen los de vendedores de humo, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un problema que tenemos. Pero hay que convertir ese humo en fuego, y ese es el labor que tenemos nosotros. Yo prefiero decir, ¿qué podemos hacer desde la comunicación? Pues trabajar para demostrar que lo que hacemos sirve. Y si hay que poner números encima de la mesa, los ponemos. Y yo creo que es el reto fundamental para convencer a los del sector industrial, pero yo creo que ya están entrando. Y sobre todo se están viendo obligados por el esfuerzo que están haciendo en los últimos años a raíz de la crisis de salir a mercados internacionales, donde se encuentran que si quieren trabajar allí, tienen unos problemas de comunicación terribles y tienen que ir con especialistas en el tema. Por lo tanto, sí es un sector que tiene deficiencias en cuanto al uso de la comunicación, pero yo creo que ya está entrando y paso la pelota a nuestro tejado, nuestro tejado de comunicadores, en el sentido de que hay que trabajar para demostrarles de que esto de la comunicación es músculo, no es grasa. ¿De acuerdo? En mi vida profesional trabajo bastante en empresa industrial y hay varios motivos por los cuales la industria debe entrar en este nuevo modelo de comunicación y estas nuevas posibilidades. Uno, pues práctico, pues porque antes ibas a una feria con una memoria anual de 7 kilos, pero ahora Ryanair dice que no puedes llevar una maleta más de 10. Entonces, y una persona en una feria recibe 700 documentos y luego llega y se acuerda de alguien y dónde te va a buscar. En internet. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo haces? ¿Para quién? ¿Qué casos? ¿Dónde le puedes contar todo? Hemos visto cómo Iberdrola se ha creado un canal de producción de televisión. Yo creo que es un dato bastante relevante, ¿no? Bueno, Martín Berasategui se ha montado un canal, ya no da bodas en su restaurante, tiene un estudio de televisión, también es grande, pero bueno, seguimos bajando, o sea, con un vídeo de YouTube nosotros hemos hecho vídeos de equipos de fútbol profesional, ¿vale? Caso práctico, segundo, gestión de intangibles, proceso de internacionalización, crisis, todo el mundo sale fuera, bueno, pues tienes que demostrar que es una empresa que allí donde vas triunfas, pero no triunfas porque vendes mucho y muy bien, sino porque eres responsable, sostenible, porque te enfrentas a tu entorno, porque buscas el win-win, no vas solo una empresa petrolera que va a instalar petróleo en cualquier sitio, no en canales. Pues tiene que demostrar cómo funciona, cómo trabaja, tiene que comunicar, que no va a ir allí a romper nada, sino que va a interactuar con un entorno, gestión de intangibles, ¿no? Desde mi punto de vista en industria, País Vasco, y además yo creo que aquí hay representantes de la industria y de la comunicación industrial, y yo creo que están entrando y cada vez más. Y saben que nos han cambiado el terreno de juego, pero la comunicación sigue siendo necesaria. La sociedad la demanda y la empresa, para mostrar diferenciación de productos, o sea, una empresa que hace tornillos tiene que mostrar que los suyos son tan buenos como los de China o mejores. Y eso se puede hacer.